Muy buenas tardes para todos. Un saludo muy especial en nombre de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, de los demás magistrados que integran la corporación. Asimismo, un saludo especial en nombre de la doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Sean todos bienvenidos a esta cuarta parte de nuestra conferencia virtual denominada Recurso Extraordinario de Casación Laboral, que hace parte del ciclo de capacitación en derecho laboral. La trascendencia de conocer en detalle las formas de ilegalidad que pueden contener una sentencia que pone fin al proceso está en que los ciudadanos y quienes administran justicia logren a través de las herramientas que procura el Estado Social de Derecho enmendar la ilegalidad que está inmersa en cada una de las sentencias enjuiciadas, con miras a lograr el respeto de la Constitución y el respeto a la ley y del derecho objetivo. Para lograr ese loable objetivo es indispensable que sea muy reconocido. Es por ello que en la conferencia del día de hoy vamos a comprender las diferentes conductas a través de las cuales las autoridades judiciales construyen en el fondo una sentencia e igualmente la forma legal prevista para que las partes puedan obtener la corrección de algunos errores que se puedan presentar a través de la preeminencia de la ley, la jurisprudencia y la defensa de los derechos humanos. El día de hoy tenemos el gusto de contar de nuevo con el doctor Javier Mantilla Rojas, abogado de la Universidad Santo Tomás, especialista en Derecho Laboral, Sustantivo y Contencioso Constitucional de la Universidad Javeriana, docente de las Universidades del Rosario, Javeriana y Libre. Ha sido vicepresidente jurídico de la administradora de pensiones de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles, conjuez del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, coautor de varias obras sobre casación de trabajo y derecho del trabajo y asimismo seguridad social, y actualmente se desempeña como magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia en la Sala de Descongestión Laboral. Tan pronto finalice esta conferencia, nuestro invitado de hoy dará respuesta a algunas de las preguntas formuladas a través del chat de participación. Doctor Javier Mantilla Rojas, es un gusto tenerlo de nuevo con nosotros. Bienvenido, tiene el uso de la palabra. Muy buenas tardes, doctora Mónica Alexandra. Muchas gracias por su invitación y pues quiero agradecerte a través tuyo a la doctora Marilucero la gentil invitación y el gusto que es estar aquí nuevamente para conversar de estos temas e igualmente extender mis agradecimientos profundos a la señora presidente del Consejo Superior de la Judicatura, la doctora Gloria Estela López Jaramillo. Igualmente agradecer también a todos los servidores y servidoras judiciales que se unen a esta videoconferencia y a quienes también nos siguen a través de ella. Ya deben estar viendo la presentación y entonces, dado que el tema es amplio y no lo podemos, digamos, terminar en la sesión del día de hoy, porque así está previsto por la amplitud del mismo y la densidad del mismo, vamos a entrar de lleno entonces con los motivos o los causales de casación del trabajo, que es el tema que nos convoca para el día de hoy. Yo quisiera previamente señalar algo que conversaba incluso extracámara con la doctora Mónica Alexandra, y es que digamos que aprender a hacer una casación y por supuesto aprender a resolverla son artes que se aprenden haciéndolo. Es decir, incurriendo en el error, incurriendo en el acierto, corrigiendo el error y fortaleciendo el acierto. Le decía que uno finalmente pues nunca termina de aprender a estructurar o a fundar un ataque en casación o a elaborar una demanda completa de casación, porque en estos temas todos los días uno encuentra una novedad, un tema diferente, o simplemente por las dinámicas de los cambios de la ley o de la jurisprudencia, pues se vuelven un proceso constante. Ya de hecho nosotros aquí hemos señalado ejemplos sobre ese particular.
Entonces eso es como lo primero, para poder uno más o menos aprender, insisto, este arte, es menester estar haciéndolo permanentemente. Es la única manera en que uno algo logra aprender sobre esta importante materia. Y lo otro que me parece también relevante y muy seguramente cuando se termine la conferencia del día de hoy y las que vienen, ustedes tal vez entenderán lo que voy a decir y lo digo con mucho respeto, por supuesto. Y es que la clave de esto está en saber leer. Ustedes dirán, bueno, pero pues naturalmente nosotros todos, abogados, no abogados, personas que nos están viendo, pues sabemos leer. Sí, eso es cierto, pero muchas veces comprender, interpretar, saber ubicar el motivo central de una providencia judicial, pues es un asunto diferente. Máxime si muchas veces las providencias judiciales pueden contener, digamos, deficiencias en su estructuración o en su lenguaje y, ¿por qué no?, en los temas de puntuación o de ortografía. Por manera que no es fácil, repito, poder identificar las razones que tiene un juzgador para revocar o confirmar una providencia y por eso insisto en que tenemos que saber leer lo que el tribunal tiene como fundamento o las razones en las cuales finca la decisión que es materia de ataque. Dicho esto, entonces, nosotros debemos decir que hay dos grandes causales por las cuales uno puede, digamos, en las cuales puede incurrir un sentenciador de segunda instancia, o a su vez, dos causales a través de las cuales puede acudir quien resulta afectado con ese comportamiento, digamos, del tribunal para poder confutar, para poder controvertir una sentencia en el recurso extraordinario. La primera de ellas, digamos que es la de mayor ocurrencia, la que en un 90-95% de los casos se acude, es la causal primera de casación, que es, como ya lo habíamos dicho en la sesión pasada, lo alcanzamos a mencionar, la violación de la ley sustancial de alcance nacional. Entonces, a través de ese primer vicio, cuando el juzgador, cuando el sentenciador de alzada viola la ley sustancial de alcance nacional, esa causal da motivo para que el afectado, el agraviado con esa conducta, pueda acudir en sede extraordinaria. Y la segunda tiene que ver con la reforma en perjuicio, que es una causal, digamos, de menos uso, de menos presencia, de menos ocurrencia, pero que se da esporádicamente y claro, es de menos ocurrencia porque pues realmente es mucho más difícil que un juez de segunda instancia o un cuerpo colegiado de segunda instancia pueda incurrir en agravar la situación, en hacer más gravosa la situación del único apelante, pues porque evidentemente este es un principio que al ser de raigambre constitucional, como lo habíamos señalado, pues es de profundo conocimiento por los ciudadanos y por las autoridades judiciales, de manera que aquí es mucho más difícil que se incurra en esta causal, pero como les digo, a veces se da. Y allí simplemente lo que hace el juez para causar ese agravio e incurrir en el comportamiento es que respecto del único apelante hace más gravosa su situación. Ya hablaremos de ella más adelante. También digamos, entonces, en relación con la primera causal, para entrar de lleno a ella, pues digamos que los vicios en los que puede incurrir una autoridad judicial al proferir una sentencia encuentran, digamos, respaldo en dos grandes grupos, que así los han catalogado la doctrina. Son lo que se conoce comúnmente como los vicios o errores injudicando o errores improcedendo. El primero de ellos tiene que ver con el ejercicio que hace el juez, un ejercicio intelectivo, intelectual, que hace el juez al subsumir la situación fáctica en la norma o normas o disposiciones de orden legal o constitucional que considera gobiernan el asunto y le dan una solución al conflicto jurídico planteado. Entonces, allí lo que hay es una equivocación.
hay un desfase, hay una marcada desviación de lo que realmente debería ser ese juicio en relación con esas normas para poder producir la adecuada decisión en derecho. En otras palabras, se trata de un juicio de raciocinio. Allí hay un juicio de raciocinio sobre la verdadera, sobre poder aplicar, poder administrar con respeto a la ley la justicia perseguida por quien reclama. En cambio, en el segundo, en el juicio improcedendo, tiene que ver con la formación del proceso. Todos sabemos que la ley procesal establece una serie de etapas, ¿sí?, propias de los procedimientos previstos en las leyes adjetivas. Y todas esas dinámicas, digamos, todas esas etapas coherentes que persiguen la finalidad de obtener una sentencia, pues tienen una estructura y tienen una finalidad. Y por supuesto allí también de quedar, digamos, coja alguna de ellas, o de haberse hecho de manera imperfecta, o de haberse desarrollado de manera inadecuada alguna de ellas, pues el resultado puede ser el inesperado, el que no esperan las partes, o el que no espera el juez. Sin embargo, en el caso de la casación del trabajo y de la seguridad social, pues la verdad es que estos juicios improcedendo se les ha mermado, se les ha quitado importancia. No es que se les haya eliminado la importancia, porque naturalmente son el soporte de la sentencia que finalmente va a revisarse por ser acusada de ilegal. Pero sí se le han quitado importancia, por lo menos en la casación del trabajo, porque como lo veremos más adelante, esos juicios, esos vicios, perdón, improcedendo, o de estructura del proceso, de conformación del proceso, que podrían generar nulidades, pues el legislador no los previó como tal. Estuvieron alguna vez previstas, pero pues hoy no lo están. De manera que los vicios que pueda tener un proceso, se espera, como es apenas normal, que sean resueltos en las instancias. Y de verdad es que uno encuentra muchas demandas de casación en donde se persigue a través del recurso extraordinario resolver temas que han debido ser resueltos en las instancias. Por ejemplo, piensen un instante en un interrogatorio de parte al que no va la parte demandada, no concurre, y entonces pues hay que declararlo confeso. Y no se hace, en la diligencia no se surte, digamos, esa situación, y no se declara confeso a la persona que, teniendo la obligación de ir, no concurre. O como en la anterior legislación también, cuando digamos, no se señalaban por parte del juez, teniendo la obligación de hacerlo, cuáles eran los hechos susceptibles de confesión. Tenían que indicarse, asunto que ya fue modificado. Entonces el juez tenía en la legislación anterior del Código de Procedimiento Civil la obligación de indicar cuáles de los hechos eran susceptibles de confesión o no. En uno y en otro caso, esto es cuando la persona no va y no se declara la confesión, o cuando la persona deja de asistir en la anterior legislación y el juez dejaba de señalar cuáles hechos de la contestación, de la demanda, se debían tener por ciertos, pues ese es un tema que se ha debido debatir en la audiencia respectiva, en donde se incumplió la obligación de asistir a absolver o a evacuar la prueba de interrogatorio de parte solicitada por la parte contraria. De suerte que este aspecto no puede llegar a plantearse en sede casacional para que la Corte declare que evidentemente hubo confesión de las personas, en uno o en otro caso, de las personas que, obligadas a ir, no concurrieron a la diligencia que se había citado con tal finalidad. Ese es un ejemplo típico, claro, de lo que ocurre con eso. Otro ejemplo típico que también se ve mucho cuando se observan las demandas de casación es el que ocurre cuando el tribunal omite pronunciarse sobre alguno de los extremos de la litis, o cuando omite pronunciarse sobre alguna de las pretensiones o sobre alguno de los temas que han sido planteados por el apelante en concordancia con la materia del conflicto, de conformidad con el principio de congruencia y consonancia. Entonces,
Allí, por supuesto, cuando el tribunal, por ejemplo, deja de pronunciarse sobre uno de los temas que ha planteado el apelante, la respuesta no puede ser venir a pretender que la Corte declare que el tribunal violó la ley procesal, como quiera que omitió pronunciarse sobre uno de los extremos o sobre uno de los asuntos que fueron objeto de alzada. No, ese tema, si el juez omite eso, si el cuerpo colegiado omite pronunciarse sobre uno de estos aspectos, lo que tiene que hacer el abogado que ha sido afectado con ese comportamiento inadecuado del tribunal es acudir a las herramientas que prevé, que establece el Código General del Proceso para corregir, para enmendar esa situación, digamos, equivocada, que no es otro que, dependiendo de las circunstancias, el de la aclaración, modificación o adición de la sentencia. Por manera que he puesto ahí dos ejemplos claros en torno a cómo las herramientas tienen que utilizarse cuando es. Y a propósito de los errores improcedendo, perdón, por eso se espera, y estos son los ejemplos que he traído, para efecto de que las partes solucionen dentro del trámite del proceso hasta la segunda instancia, porque allí termina, insisto, como vemos ya reseñado, superen y resuelvan todos estos asuntos que no pueden llegar a juicio de la Corte. No quiere decir que la Corte no pueda conocer en sede extraordinaria de nulidades procesales, pero es la excepción, lo miraremos en su momento. O igualmente que no se pueda incurrir en violación, digamos, de la ley por cuenta de utilizar normas de procedimiento que se han aplicado mal o cuyo espíritu no es el que señala el sentenciador de segunda instancia, que terminan conculcando normas sustanciales de alcance nacional, que también, digamos, que es lo que se conoce como la violación medio, que analizaremos más adelante, se pueda dar. Pero lo cierto es que, digamos, que por la vía directa, ¿sí? Que es el camino de lo jurídico, porque tiene que ver con la causal primera, aun cuando también hay una vía indirecta que ya explicaremos, lo cierto es que esa primera causal de violación de la ley sustancial, ¿sí? Tiene que ver con juicios injudicando. Ahora, cómo puede un juez, un tribunal, con qué conductas un tribunal, digamos, desconoce la ley sustancial de alcance nacional? Digamos que hay dos caminos, dos grandes caminos. El primero tiene que ver con las dos vías que aparecen en la presentación que les estoy reflejando, ¿sí? Que son la vía directa y la vía indirecta. A través de la vía directa, que es, digamos, son los que vamos a referir hoy, a través de la vía directa, el comportamiento del juez, del tribunal, siempre va a estar atado a que sus raciocinios, la intelección que él hace sobre la aplicación, inaplicación de una respectiva norma para solucionar el caso sometido a escrutinio del tribunal, esos raciocinios siempre van a ser de tipo estrictamente jurídico. Es decir, allí no van a tener incidencia las pruebas del proceso. La decisión que adopta el tribunal, desde luego, si bien como toda decisión debe estar fundada en pruebas, soportada en pruebas, la resolución del conflicto se hace aplicando o inaplicando o interpretando normas jurídicas, pero desde el punto de vista de su contenido jurídico, con juicios de valor de carácter jurídico y raciocinios de igual naturaleza. Mientras que, por el contrario, por la vía indirecta, sucede que allí ya esos raciocinios no tienen que ver con aspectos de tipo jurídico, sino con cuestiones de tipo fáctico o probatorias. Es decir, el juez, por supuesto, que termina conculcando una disposición de alcance nacional, pero ello se hace por razón de la inadecuada valoración de una prueba, por la adecuada interpretación de la prueba,
por haber omitido o haber soslayado una prueba recaudada válidamente dentro del proceso, por hacerle decir lo que la prueba no dice, y por ese camino termina violando, desconociendo la norma sustancial de alcance nacional. Entonces, a través de estas dos vías, miren ustedes, la vía directa y la vía indirecta, el tribunal puede violar la ley sustancial de alcance nacional. También, como lo dije, puede excepcionalmente violar la ley sustancial de alcance nacional a través de la violación medio, ¿no? Que, como les decía, es utilizar a través de la norma procesal, de la norma adjetiva, ¿sí? Utilizarla como vehículo, la utiliza él como vehículo para terminar violando, desconociendo o conculcando aquella norma de alcance sustancial de orden nacional que es la que se tiene que aplicar al caso materia de estudio y de controversia. Bien, dicho esto, entramos entonces a la vía directa, es decir, a la vía de lo jurídico, al sendero de lo jurídico, al camino de lo rigurosamente jurídico. Digamos que hay tres conceptos de violación a través de la vía directa por los cuales se viola la ley sustancial de alcance nacional. Entonces, repito, la ley sustancial de alcance nacional se viola por la vía directa a través de tres conceptos de violación, que son los que aparecen, que ustedes observan allí en la presentación. Vamos entonces a detenernos someramente por ahora en cada uno de ellos, sin perjuicio de que después volvamos sobre el particular, solamente para hacer la enunciación y su comprensión. Insisto, digamos que comprender esta teoría, a mi juicio, con toda modestia, es relativamente fácil, relativamente sencillo, fácil de comprender. La dificultad está cuando uno trata de trasladar esto, de hacer esto realidad, ¿sí? De descenderlo al momento en que uno le toca o elaborar una demanda extraordinaria de casación o, por supuesto, resolverla, ¿no? Pues porque naturalmente esa demanda traerá alguno de todos estos elementos que aquí hemos estado refiriendo. Entonces, la primera de ellas, el primer concepto de violación, digamos, es la infracción directa. ¿Qué es la infracción directa? Así está prevista en la ley, se llama así, no se llama falta de aplicación o no utilización de la norma o abstenerse de aplicarla, no. El concepto de violación que está establecido en el Código Procesal del Trabajo es este y se debe utilizar en esa dimensión, la infracción directa. Y estos son términos, digamos, que el legislador ha acuñado, pues para efectos del lenguaje propio de quienes están inmersos en sede extraordinaria, tanto quienes van como recurrentes y opositores, como quienes resuelven los recursos extraordinarios. De tal manera que son, digamos, es un lenguaje técnico legal que tiene que utilizarse como corresponde, con el rigor científico que prevé la ley para eso, para ese tipo de expresiones. Entonces, la primera es esta, la infracción directa. ¿Y en qué consiste la infracción directa? La infracción directa no es nada distinto que cuando el juez, el tribunal que tiene a su cargo resolver un asunto, un conflicto jurídico, ¿sí? Se separa por completo, deja de aplicar, para decirlo en términos ya no propios del lenguaje técnico, deja de aplicar la norma que tenía que haber aplicado para resolver el asunto. Dicho de otra manera, el tribunal se vale de una norma que él cree que es la que le va a dar solución al caso, pero en realidad no lo es. Se vale de una disposición normativa que, según él, a su juicio, regula el conflicto jurídico sometido a consideración, cuando en verdad no lo es. Entonces, naturalmente que cuando hay la infracción directa y se utiliza y se deja de utilizar la norma que es, ¿cierto? Pues indudablemente sabemos también que todos los procesos, digamos que todos los conflictos jurídicos tienen que tener una solución, que el juez no puede, digamos, argumentar para no producir una sentencia que no existe una norma
aplicable al caso, que no encuentra cómo resolver el conflicto por cuanto es muy difícil y no ha podido determinar las disposiciones legales, normativas, ¿sí? Que regulan el asunto. No, para eso el juez cuenta con una serie de herramientas, de criterios auxiliares, para poder definir el conflicto en forma, digamos, final a través de la producción de una sentencia. Dicho de otra manera, las lagunas o vacíos normativos no pueden invocarse por nadie a efectos de no producir una sentencia de fondo. Por eso es que, digamos que es una verdadera prohibición y un atentado contra la justicia, pues proferir una sentencia inhibitoria, ¿no? Porque precisamente allí lo que está inmerso es eso, nada más que la demostración de que el juez no pudo encontrar, por diferentes razones, cómo proferir una sentencia de fondo cuando esa era su principal obligación. Entonces, en la infracción directa, repito, el juez deja de utilizar la norma que es. Y si tiene la obligación de producir una sentencia, pues indudablemente que va a tener que utilizar otra. No cabe duda. Si deja de aplicar la que es, si la infringe de manera directa, va a tener para resolver ese mismo conflicto que utilizar otra. Entonces, normalmente cuando uno habla de la infracción directa, a la par se está produciendo un fenómeno jurídico que corresponde a la aplicación indebida. La infracción directa de una norma, que debe ser la acertada, la que gobierna el conflicto sometido a consideración del juez, ¿sí? Necesariamente, al no aplicarse, pero el juez tener que acudir a otras para resolver el conflicto, cuando aplica aquellas que no gobiernan el asunto, ¿sí? Que no están diseñadas por asuntos fácticos para resolver ese conflicto, pues necesariamente incurre en otro de los conceptos de violación de la vía directa, que es la aplicación indebida. Entonces, ¿y por qué ocurre eso? ¿Por qué ocurre que el juez se separe de aplicar la norma que gobierna el conflicto jurídico sometido a escrutinio de su despacho? Pues ocurre por varias razones. Por ejemplo, porque el juez por capricho, por rebeldía o por desconocimiento, por ignorancia, mejor, de la existencia de la norma, no la conoce, ¿sí? O porque conociéndola, le da un entendimiento diferente y dice, pues sí, esa norma existe, pero yo creo que esa no es la que gobierna el asunto, sino es más bien aquella. Y entonces se vale de la otra, que es equivocada, para resolver su conflicto. Claro, aquí cualquiera podría preguntar, pero un momentico, si el juez está sometido al imperio de la ley, ¿cómo así que se aparta de la ley? ¿Y cómo así que se aparta? Porque en aquellos casos en donde la desconoce, aun cuando, repito, y máxime tratándose de una autoridad judicial, se supone que debe conocer todo el ordenamiento jurídico, ¿cómo así que se separa de lo que él mismo debería conocer? Y máxime si en el caso de conocerla, se separa porque considera que no debe aplicarla por capricho o más aún, por rebeldía. Pues bien, puede presentarse situaciones en donde los administradores de justicia puedan estar incurriendo incluso en el delito de prevaricato. Naturalmente que este es un delito en donde la intencionalidad, digamos, está como columna vertebral de la demostración de la conducta punible. De tal manera que habrá que verificar por qué, cuál es la razón para que el juez se haya, digamos, negado, se haya rebelado contra la aplicación de la norma. Porque si lo que queda evidenciado es que a pesar de que sabía con certeza que esa era la disposición que tenía que aplicar y se rebela contra ella, pues indudablemente podría estar inmerso en una conducta de tipo penal. Aquí también vale la pena señalar, digamos que para estos temas es muy importante, para todos estos asuntos que estamos hablando, pues es muy importante todo el tema de la jurisprudencia de las altas cortes, es decir, el reconocimiento de la fuerza vinculante que debe tener el precedente judicial. Todos sabemos que el precedente judicial, pues digamos, es una garantía de transparencia, ¿sí?, de la administración de justicia,
para que personas que tienen asuntos, digamos, de similares contextos fácticos y jurídicos reciban de los jueces una respuesta similar en esos asuntos, a aquellos que ya han sido resueltos por la justicia. Y esto además protege también el derecho de igualdad que deriva del ejemplo que he señalado, en tanto que quien ya fue a la justicia y obtuvo una respuesta en un sentido, aquel nuevo que acude a ella en una situación fáctica similar, pues deba recibir también una respuesta igualmente similar. El sistema de precedentes entonces hace coherente el sistema jurídico y garantiza, digamos, la vigencia de esos principios fundamentales, el de transparencia, el de igualdad y el de seguridad jurídica. No quiere decir ello que, como todos sabemos, los jueces no puedan apartarse digamos, de esos precedentes que señalan las altas cortes. Claro, dependiendo también del precedente del que se esté hablando. En el caso de la Corte Suprema de Justicia, pues esa separación de la opinión jurídica que emite la Corte, de su jurisprudencia, tiene que estar debidamente soportada, ¿no? Explicada, y tiene que tener un nivel de racionalidad importante, por cuanto, como entenderán, qué tal cada juez apartándose de lo que su inmediato superior, y en este caso superior funcional, y en este caso el máximo órgano de cierre de la máxima corporación de la jurisdicción ordinaria, piensa sobre un asunto. Pues sería el caos total, ¿no? Y en algunas ocasiones se presenta, y tal vez eso explique por qué la ciudadanía tiene la percepción muchas veces de que la justicia no opera igual para todos. Pues bien, debemos empezar por ello. Entonces, la infracción directa es eso, no aplicar la norma que gobierna el caso por diversas, digamos, situaciones que el juez puede padecerle, pueden ocurrir. El segundo, digamos, concepto de violación de la ley sustancial, desde el punto de vista jurídico, repito, porque estamos hablando de la senda directa, de la vía directa, es la interpretación errónea. Entonces, la interpretación errónea parte de un supuesto. Parte del supuesto de que la norma que se escogió para subsumir en ella la situación fáctica del conflicto que se debe resolver por el juez pertinente es la correcta. O sea, el juez hace un ejercicio intelectivo, hace un ejercicio, digamos, valorativo de escoger y decir, este asunto lo resuelve tal norma. Y escoge la que es, ¿sí? Solo que cuando la va a aplicar, cuando va a subsumir la cuestión fáctica del expediente, toda la situación fáctica y probatoria que está en el expediente que recoge el conflicto jurídico sometido a su consideración, le hace decir a la norma, la interpreta de manera equivocada, de tal suerte que le hace decir aquello que no dice, o le hace decir más de lo que dice. O restringe su alcance, o lo exagera, o simplemente le hace, digamos, producir efectos que ella no ha previsto. Digamos que un ejemplo de la interpretación errónea puede ser, piensen ustedes en el trabajador oficial, en un trabajador oficial, y pues este es el ejemplo, digamos, más sencillo que hay para explicar el tema, o uno de los más sencillos. Piensen ustedes, decía, en un trabajador oficial que está demandando el reconocimiento de la indemnización moratoria, ¿sí? Y acude ante el juez laboral, ¿sí? Pues porque el juez laboral está reclamando, digamos, unos beneficios de carácter convencional, ¿no? No hay problema sobre la competencia que se tiene para conocer de estos asuntos. Y entonces el tribunal estima que esa indemnización moratoria, que procede para 3 conceptos en tratándose de esto, este caso, naturalmente debería resolverse con la aplicación del artículo primero, ¿sí? Del decreto 797 del 49, que es el que establece la indemnización moratoria para ese tipo de servidores públicos, ¿no? Entonces, digamos que el tribunal la utiliza y acierta en eso. Estamos hablando de la interpretación errónea. El tribunal entonces la escoge. Ahí acierta porque esa es la norma. Pero digamos que la aplica de manera automática, ¿sí?
Es decir, no mira si el empleador incumplido en el reconocimiento de los salarios, prestaciones e indemnizaciones que persigue el trabajador y por ende que suscitan, que generan la indemnización perseguida, actuó de buena fe o no. ¿Cuál fue el comportamiento de ese empresario? ¿Sí? Ese empresario del Estado, ¿por qué razón dejó de pagar los salarios o las indemnizaciones que hayan originado la indemnización? ¿Qué lo llevó a incumplir esa obligación legal? Entonces, simplemente el juez encuentra que se debía una indemnización, que se debía un monto de unos salarios y de manera meramente objetiva, al verificar, al constatar ese hecho, impone o fulmina la condena respectiva. Allí, evidentemente, hay una intelección equivocada de la norma, porque pues, la Corte ya ha dicho que en estos casos se debe mirar el comportamiento, las conductas para verificar si hubo buena fe o no. De tal manera que aun cuando escoge la norma que es, ¿sí? Porque escogió el 797, artículo primero, le hace decir, le hace hacer unos efectos que ella no contiene. En este caso, al haberla aplicado automáticamente. Y con ese mismo ejemplo me devuelvo un poquito para referir uno respecto de la infracción directa. En el mismo caso, solo que el tribunal, en vez de aplicar el artículo primero de la ley 797 del 49, aplica el artículo 65 modificado del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 29 de la ley 797 sancionada en el 2003. Entonces allí escogió una norma que no se aplica a los trabajadores oficiales. Esa norma se aplica solo a los trabajadores del sector privado y además esa norma no reconoce la indemnización igual por los mismos conceptos que sí los sanciona el artículo primero, en este caso las indemnizaciones. Entonces allí estamos en presencia claramente, como lo había dicho, de una infracción directa que está contenida en o sea, que está referida, que se materializa en la no utilización del artículo primero del decreto 797 del 49, esa sería la norma conculcada por la vía directa, ¿sí? Y de paso, como el juez tiene que resolver el asunto, como lo decía, su conflicto, pues el juez se vale, trae a su mesa, a su despacho, el artículo 65 del CST con la modificación que acabo de señalar, y entonces allí también se materializa, por un lado, la infracción directa del 797 artículo primero, y como consecuencia de esa infracción directa, la aplicación indebida del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo con la modificación aludida, por cuanto esa norma, ¿sí?, no es la que gobierna ese tipo de situación fáctica que he comentado. Bien, y finalmente, dentro de esas tres de la vía directa, la aplicación indebida, el último concepto de violación, la aplicación indebida, que como ya lo podemos deducir de lo que hemos venido explicando, pues es simplemente cuando el tribunal hace una utilización de la norma equivocada para resolver el conflicto. Acabo de poner un ejemplo que explica, digamos, de manera clara esa situación, ¿sí? Utiliza una norma que no es la que corresponde para resolver el conflicto sometido a su escrutinio. Pasemos a la vía indirecta. No sin antes decir lo siguiente, para terminar el tema de la jurídica. Recuerden que si, digamos, el vicio procede por alguno de estos comportamientos, ¿sí?, el ataque que se fulmine contra esa providencia tiene que tener esa misma coherencia o tiene que tener esos mismos soportes, o mejor, tiene que tener la misma naturaleza de los soportes de los que se valió el tribunal para producirlos. Dicho de otra manera, si el raciocinio que genera el vicio del tribunal es un raciocinio jurídico, por cualquiera de las tres causales o conceptos que hemos mencionado, la respuesta de quien recurre en casación, los ataques que se hagan en casación, tienen que tener ese mismo fundamento, es decir, aspectos de orden jurídico. Yo no puedo controvertir una sentencia eminentemente jurídica a través de cuestiones eminentemente fácticas. O, dicho de otra manera,
siempre que yo voy a atacar una sentencia cuyos fundamentos, cuyo sustento, cuyas bases están dadas en argumentos de tipo jurídico, se supone que como son argumentos de tipo jurídico, yo voy a controvertirlos, voy a fustigar, ¿sí?, esos elementos, esas bases. Los argumentos tienen que ser de igual naturaleza. Esto quiere decir que yo doy por aceptadas, el recurrente, cuando va a atacar una sentencia desde lo jurídico, se entiende que el recurrente acepta las conclusiones fácticas del fallo de segunda instancia. Esto es bien importante tenerlo en consideración al momento de estructurar, bueno, al momento de verificar si es viable interponer un recurso extraordinario de casación, y no solamente viable desde el punto de vista formal, sino desde el punto de vista de la posibilidad de que sea exitoso, ¿no?, de que salga avante el recurso, que triunfe la acusación. Allí debo yo mirar, ¿sí?, cómo incide para la estructura de mi recurso el hecho de que si yo voy por la vía directa, es decir, por la vía jurídica, ¿sí?, tenga que aceptar las conclusiones fácticas de la sentencia del tribunal. Claro, eso no quiere decir que yo no pueda interponer un cargo por la vía directa, en donde tengo que aceptar las conclusiones fácticas del tribunal, pero después, en otro cargo, en un segundo cargo o en un tercer cargo, pueda, con la independencia que se permite, plantear otro ya por la indirecta, que es la que vamos a ver, en donde allí sí ya, como lo había anunciado, pueda atacar yo, confutar ese tipo de situaciones fácticas o de orden probatorio. Entonces, pasemos a la vía indirecta. En la vía indirecta, como lo dije, el tema está relacionado con pruebas, con situaciones fácticas, con pruebas. Y digamos que los vicios se cometen a través de la valoración de los medios de persuasión o de su inestimación, porque se dejan de apreciar, ¿sí? Y, bueno, porque como lo dije al inicio, es su valoración y en ellas está, o porque le hago decir lo que no contiene, o porque le hago decir más de lo que contiene, ¿no? Entonces, en esta vía indirecta, siempre, digamos que la conducta de quien incurre en esos comportamientos debe materializarse a través de lo que se conoce como un error de hecho o un error de derecho. Es decir, por la vía indirecta se atacan cuestiones probatorias, fáctico-probatorias, que estructuran o que contienen errores de hecho o errores de derecho. Y a través de ellos se termina conculcando la ley sustancial de alcance nacional. Entonces, primero, yo creo que es importante señalar que no son todos los medios de prueba los que se pueden confutar o a los cuales se puede acudir o que permitan estructurar una demanda extraordinaria. No, no son todos los medios de prueba. El artículo 7º, como ustedes lo observan allí en la presentación, el artículo 7º de la Ley 16 de 1969 estableció cuáles son los medios que se llaman aptos o calificados para poder fundar por la vía indirecta un cargo o un ataque o una arremetida en casación del trabajo. Cuando yo voy entonces a controvertir, cuando yo le endilgo a una sentencia del tribunal su ilegalidad porque se incurrió por la vía directa y se termina violando la ley sustancial de alcance nacional por la vía indirecta, lo que estoy diciendo, ¿sí?, es que el tribunal valoró mal o no valoró o dejó de valorar algunos medios de persuasión, pero no son cualquier medios de convicción o medios de prueba, no, son algunos medios de prueba, que son los que aparecen allí en el artículo 7º, repito, de la Ley 16 de 1969, que son, porque volveremos sobre ellas rápidamente, la confesión judicial, el documento auténtico y la inspección judicial, o ocular, que antes se llamaba judicial. Allí aparece también una sentencia donde está referido este asunto. Y rápidamente, entonces, reiterando que no son todas las pruebas con base en las cuales yo puedo
fundar un cargo en casación por la vía indirecta. No son todas las pruebas, son solamente esas. Las otras son inatacables por vía en casación en principio. Y ahí dejo ese paréntesis. Y digo en principio porque más adelante miraremos cómo es posible de todas maneras atacar otras que sin ser calificadas es indispensable en algunos asuntos, en algunos, digamos, casos, tener que relacionarlas como digamos, para poderlas después confutar, para poderlas después controvertir. Entonces dejemos ahí ese paréntesis. Digamos que un error manifiesto de hecho, bueno, lo otro que se debe decir es que por la vía indirecta, o sea, por la cuestión probatoria, necesariamente la causal de violación es siempre la aplicación indebida, por regla general. En el 95% de los casos, digamos que regla general, siempre que uno va por la vía indirecta, debe utilizar como concepto de violación de los tres a los que nos referimos de la vía directa, el de aplicación indebida. ¿Sí? El de aplicación indebida. Tengamos eso como referente. Y adicionalmente, digamos que un error manifiesto de hecho, pues es un yerro de tal magnitud, ¿sí? De tal tamaño, que pues es fácilmente perceptible por quien está revisando la sentencia. No hay necesidad de hacer grandes elucubraciones o meterse, digamos, en raciocinios o en verificaciones trascendentes, profundas, densas, para tratar de encontrar dónde estuvo el error. No, el error está ahí, brota con la sola lectura de la sentencia. Como dicen algunos, es ese hierro que hiere la retina, que uno lo observa inmediatamente porque es de tal magnitud, ¿sí? Es catedralicio, ¿no? Diría alguien, en referencia a que es inmenso, es enorme. Eso es lo que se exige para que el error pueda ser válido en casación. No es tampoco cualquier error intrascendente, tiene que además tener esa consideración, ser, además de manifiesto, trascendente. Y lo manifiesto está dado, o lo protuberante, ¿sí? O lo evidente está dado por esas características que he señalado. Y para terminar, dado que ya faltan 9 minutos para las 4 y para poder responder las preguntas que a bien tengan formular, el error de derecho, ¿no? El error de derecho. Entonces, por la vía indirecta, el error de hecho manifiesto, que tiene que tener esas consideraciones, y el error de derecho, en el que también puede incurrir el tribunal, que tiene que ver, digamos, con la aplicación de una norma que se deriva de no haberle, de haber dado por comprobado los supuestos fácticos del asunto con pruebas que no son las que legalmente están habilitadas para acreditar los hechos materia de controversia, bien por su ritualidad o bien porque se exige alguna solemnidad. Digamos, volveremos sobre ello en la próxima sesión como introducción, ya que hemos estado aquí un poquito rápidos en el tema, pero digamos que estos dos tipos de errores siempre van referidos, insisto, a las pruebas calificadas, que no son todos los medios de persuasión, sino los tres que señala la disposición legal, aun cuando por cuestiones de técnica tenga yo que muchas veces denunciar otras que sin ser aptas deben ser atacadas para que la sentencia pierda la presunción de legalidad. Y los errores de derecho que tienen que ver con, digamos, solemnidades o ritualidades que tienen que cumplir ciertos medios de prueba o exigencias que el legislador hace para poder acreditar unos determinados supuestos fácticos de los que hablaremos, repito, en la sesión siguiente. Digamos que como conclusiones, yo podría decir que es importante conocer los caminos, los senderos, los comportamientos a través de los cuales los jueces incurren en estos yerros, saber cuál es el origen de ese yerro, y ese yerro naturalmente está ahí, está escondido en la sentencia. Recuerden que la sentencia formalmente es legal, porque tiene todo el andamiaje, todas las formas, tiene las reglas de estilo que corresponde para que se identifique como una sentencia judicial. Pero el problema no está en la forma de la sentencia, el problema está en el fondo, y aun cuando en apariencia ella es legal, en el fondo contiene aspectos que la hacen ilegal, y ahí es donde está el arte de quien la acusa, porque como lo había dicho al inicio de estas conversaciones,
pues esa no es una acusación menor. Tildar al tribunal de desconocer la ley, de violarla e incluso de poder cometer algún delito al violarla, pues es una acusación tremendamente importante. Por manera que bien vale la pena poder identificar, o sea, saber leer la sentencia del tribunal para saber si la conclusión es de orden jurídico o es de orden fáctico, o si es de ambas, evento en el cual tendré que hacer un cargo jurídico y un cargo fáctico. Para, conociendo de dónde surge, cuál es la génesis de la conclusión del tribunal, igualmente tener claro cuál es el camino que yo debo seguir, cuál es el sendero de ataque que yo debo utilizar para lograr casar la sentencia impugnada. Creo que esa conclusión nos recoge un poco la temática del día de hoy. Creo que con eso pues terminamos la sesión para la que se me había convocado, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Y vamos al fragmento de las preguntas. Primera pregunta. ¿Cuáles equivocaciones judiciales son más graves en una sentencia? ¿Las de orden procesal o las de orden sustancial? Bueno, pues digamos que desde el punto de vista de la casación del trabajo, yo diría que son más graves las de orden sustancial. Y si bien no puedo con total ahínco defender esa posición, sí me inclinaría a ello. Y lo digo así con cierta ambivalencia por la razón que había esbozado cuando me referí al tema de los errores improcedendo y los errores injudicando, a esa clasificación del maestro Calamandrei. Y digo eso porque finalmente todos los errores en un proceso de orden procesal o de orden sustancial, digamos, traen consecuencias para las partes y no deberían darse, porque se supone que bajo la dirección del juez el proceso tiene que salir perfecto, porque él es el que lo dirige, ¿no? Él es el que tiene incluso las herramientas para tomar decisiones en procura de corregir los hierros que se presenten al interior del mismo. Por lo menos, como lo hemos dicho, hasta cuando se termine el proceso, esto es, con la sentencia de segunda instancia. Pero digamos que como siempre está la posibilidad del error, como también lo explicamos aquí, ese error sustancial en el recurso de casación del trabajo, pues tiene la posibilidad de ser revisado si se cumplen otros requisitos que ya vimos, de legitimación, de conducta procesal o de cuantía. Entonces, esos errores sustanciales, tal vez por esa misma dimensión y por otros factores que aquí explicamos, es necesario que se puedan corregir. Y la forma de hacerlo para mantener la legalidad es a través del recurso extraordinario, de tal manera que esa gravedad que comportaría la comisión de ese error sustancial merece una respuesta también excepcional, extraordinaria, que es la del recurso extraordinario de casación. O dicho de otra manera, los errores improcedendo, ¿sí?, si bien también son importantes porque ayudan a estructurar el proceso y a conducir una sentencia en el sentido que la parte espera, digamos que sus falencias, sus equivocaciones tienen que ser resueltas en las instancias, por regla general. Y por ende, al ser de menor relevancia, no son atacables en sede de casación. Espero con esto, digamos, responder la pregunta que se me ha formulado, aun cuando, repito, lo uno va de la mano de lo otro. No podemos esperar una buena sentencia si a la par no se ha tenido unas buenas bases para la construcción del proceso. Siguiente pregunta, doctor. En una sentencia es necesario analizar la distinción legal entre los motivos o causales y las vías de violación de la ley, o podría pensarse en la aplicación de la casación oficiosa. Bueno, entiendo que la pregunta va en el sentido de si esas causales son necesariamente indispensables, si ese aspecto técnico tan riguroso, tan específico, se puede obviar, y se puede obviar simplemente para que el recurrente, la persona que estima que el tribunal ha conculcado sus derechos, haga la manifestación de que le han sido violados unos derechos y con eso sea suficiente para que la Corte de oficio entre y revise si evidentemente hubo la violación del derecho que se reclama. Ello en atención al principio, al fin de la casación, en el de mantener la legalidad, en el de
hacer el juicio legal y, por supuesto, el de la defensa de los derechos constitucionales. Yo creo que lo primero que debo decir es que pues, la casación oficiosa ha sido materia de toda suerte de discusiones, porque pues si bien la figura no es novedosa en el ámbito del derecho colombiano, el Código General del Proceso la prevé, ¿no? En el artículo 366 la establece. Y digamos que se han señalado como 4 o 5 eventos en los cuales procede. Sin embargo, yo creo que la jurisdicción ordinaria no está preparada. La jurisdicción ordinaria laboral específicamente no está preparada para asumir un reto o una figura de esa dimensión y de ese alcance. Entre otras razones porque eso implicaría muchas veces definir otros requisitos que si se mantendrían o no, y por supuesto tener una estructura judicial mucho más robusta, mucho más amplia, porque lo que no podemos esperar es que con base en ella, de llegar a plantearse, a señalarse como obligatoria en materia laboral, se puedan revisar un sinnúmero de casos que congestionarían indudablemente de manera exponencial la labor de la Corte, ¿no? Y las sentencias a producir. Por manera que me parece que es importante que se sigan manteniendo esos conceptos como un elemento de facilidad para orientar el estudio y para saber el ataque que se formula. Un especial agradecimiento al doctor Javier Mantilla Rojas por su generosidad y su ponderada explicación en torno a la adecuada aplicación de las herramientas legales y judiciales dentro del recurso de casación para enmendar aquellos vicios o errores que se presentan en las sentencias judiciales en perjuicio de los derechos laborales de los ciudadanos. Nuestro agradecimiento de nuevo, doctor. Asimismo, gracias a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia que se conectaron a esta conferencia virtual. Muchísimas gracias y un feliz resto de día para todos.